Buen día, nosotros somos el equipo 2, conformado por Atzola Yatzel, Castañeda Brenda, Montaño Salma Daniela, Silvestre Andrea, Vera Osuna Alondra y Verduzco Kevin. El día de hoy vamos a presentar lo que es el tema de diseño factorial general de la unidad 4. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, antes de empezar, retomemos un poco, así por encimita, los conceptos básicos que tenemos a continuación, empezando por el diseño factorial, que nos dice que el objetivo de un diseño factorial es el estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas. Esto es cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores. Por ejemplo, uno de los objetivos particulares más importantes que en ocasiones tiene un diseño factorial es el determinar una combinación de niveles de los factores en la que el desempeño del proceso va a ser mejor. Posteriormente tenemos el concepto de factores, los cuales pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Cuando se hace referencia a un factor cualitativo, este podría ser desde máquinas, tipos de material, el operador, presencia o ausencia de una operación previa, entre otros. Mientras que para el tipo cuantitativo podría ser la temperatura, la humedad, velocidad, presión, etcétera, todo aquel que se pueda contar. Para estudiar la manera en que influye cada factor sobre la variable de respuesta, pues va a ser necesario elegir al menos 2 niveles de prueba para cada uno de ellos. Entonces, con el diseño factorial completo se corren aleatoriamente todas las posibles combinaciones que se puedan formar en los distintos niveles de los factores a investigar. Y finalmente tenemos el arreglo factorial, que o bien puede ser la matriz de diseño que se presenta en el problema a resolver. Pues un arreglo factorial es el conjunto de puntos experimentales o tratamientos que se puedan formar considerando todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores, por lo que en el nombre del diseño factorial pues va a estar implícito el número de tratamientos que lo componen. Siguiente, por favor. El diseño factorial general, como se ha mencionado, hay diseños factoriales con 2 y 3 factores. Estos pueden extenderse fácilmente para cuando existan más factores. En pocas palabras, un diseño factorial es aquel que emplea 3 o más factores. Se considera F factores A, B, C hasta K, con niveles A, B, C hasta K, respectivamente, donde la letra K denota el F-ésimo o el último factor del conjunto a estudiar, no necesariamente el undécimo, que es el lugar que está en la letra del alfabeto, que significa que es hasta el último número. Puede haber desde 5 hasta 100 factores. Con estos niveles y factores se puede construir el diseño factorial general A por B por C hasta K, que consiste de A por B por C hasta K tratamientos o puntos de prueba. Asimismo, con este diseño se pueden estudiar efectos principales, teniendo como fórmula F por F-1 entre 2 para iteraciones dobles. F por F-1 por F-2 entre 3 por 2 para iteraciones triples, y así sucesivamente hasta la única iteración de los dos factores A, B, C, K. Siguiente, por favor. Para el diseño factorial general, la suma de cuadrados totales está dada por la siguiente ecuación. La suma de cuadrados totales es igual a la sumatoria de las observaciones en el experimento elevadas al cuadrado, a la cual se le resta la sumatoria de las observaciones entre el total de observaciones en el experimento. Por otro lado, las sumas de cuadrado de efectos están expresadas por las siguientes ecuaciones. Cuando los factores son individuales como A, B, C y K, se hará la sumatoria de las medias de y se dividen entre el producto de los valores que vengan en el problema. A esto se le va a restar la división de la sumatoria de yj elevada al cuadrado entre el total de las observaciones en el experimento. Cuando se calcula la suma de cuadrados de las interacciones dobles como AB o de K-1 por K, se realiza la sumatoria de las medias y y j elevadas al cuadrado, las cuales se dividen entre los valores de C hasta N. A este le restaremos la división de la sumatoria de y elevada al cuadrado entre el total de observaciones en el experimento.
Finalmente se le restarán los valores de la suma de cuadrados de A y B. La diferencia con la interacción de K-1 por K es que utilizarán los valores de ABC hasta N y se restarán al final la suma de cuadrados de K-1 y K. En la suma de cuadrados triples como ABC se hace la sumatoria de los tratamientos de los valores A, B y C, la cual será multiplicada por el valor de y jk al cuadrado, la cual está siendo dividida por el valor de m. A esto se le resta la división de la sumatoria de y elevada al cuadrado entre el total de observaciones en el experimento. Finalmente, el resultado final se le restarán los valores de la suma de cuadrados de AB, AC y BC, que son los valores que intervienen en esta suma de cuadrados triples. Finalmente, la suma del cuadrado del error se calcula mediante una resta, la cual es de la siguiente manera. La suma del cuadrado del error es igual a la suma de cuadrados totales menos las sumas de cuadrados individuales, dobles y triples anteriormente explicadas. Siguiente, por favor. Ahora, en esta diapositiva se puede observar tabla ANOVA para el diseño factorial general del factor A por B hasta el último factor del conjunto a estudiar, que es denotada por K. Teniendo n número de réplicas en la factorial general, se pueden plantear hipótesis de 2 elevado al número de efectos menos 1 que pueden ser probados mediante el análisis de varianza. Como podemos ver en la imagen, esas son las primeras 3 columnas de la ANOVA, donde nos muestra primero el factor variable, segundo la suma de cuadrados y el tercero grados de libertad. En la suma de cuadrados y los grados de libertad se encuentran las fórmulas correspondientes a cada factor con las cuales podemos determinar dicho resultado. En esta tabla podemos ver la necesidad de contar con al menos 2 réplicas del experimento para hacer el cálculo de la suma de cuadrado del error, es decir, el SCE, y poder completar la tabla ANOVA. Sin embargo, la necesidad de réplicas, es decir, que n sea igual a 2, es para un caso irreal en donde hubiera interés en los 2 elevado al número de efectos menos 1 efectos. Aunque resulta que, a excepción del factorial 2 elevado a la 2, en un factorial completo prácticamente nunca son de interés todos sus posibles efectos, ya que generalmente solo alguno de ellos se encuentran activos. Así, el principio de Pareto, o en este contexto se llama esparcidad de efectos, nos dice que la mayoría de la variabilidad observada se debe a unos cuantos de los pocos efectos posibles, comúnmente debido a algunos efectos principales o interacciones dobles. Siguiente, por favor. Ahora explicaremos un ejemplo y en este ejemplo nos pide revisar la condición de un fármaco que tiene 3 factores de desempeño, los cuales son el tipo de suspensión, la abertura de malla y la temperatura de ciclaje. La tabla mostrada recopila todos los elementos muestrales o corridas totales del experimento. Ahora, con base a la información anterior, se debe determinar con un nivel de confianza de 95% si los factores, las diferentes interacciones entre ellos y las interacciones entre los tres tienen o no efecto en el porcentaje de sedimentación. En este ejemplo vamos a llamar a A a los tipos de suspensión, B a los niveles del factor apertura de malla de la suspensión, C a la temperatura del agua usado para la suspensión, N minúscula al número de réplicas del experimento y N mayúscula al número de elementos muestrales totales o corridas totales. Y abajo tenemos una tablita en donde nos está diciendo que A va a ser igual a 3, B va a ser igual a 2, C igual a 2, N minúscula igual a 6 y N mayúscula igual a 72. Ahora en la imagen se muestra la representación gráfica del diseño factorial 3×2×2, en donde en el eje X tenemos a la abertura de malla, en el eje Y a la temperatura y en el eje Z al tipo de suspensión. Y al igual que el diseño factorial de 2 factores, en el diseño de 3 todos los factores involucrados son decisores, porque tendrán su propia prueba de hipótesis, incluyendo la interacción entre los factores. El diseño factorial también utiliza una tabla ANOVA. En cada línea indicaremos los factores de variabilidad y los cálculos totales. Entonces, el primer paso para resolver esta tabla es calcular el promedio de los porcentajes de sedimentación del fármaco para todos los niveles de todos los factores.
Y empezaremos con los promedios del tipo de suspensión A, los cuales están colocados en la fila que aparecen marcada como Y subíndice I, que son el 62.45, el 63.2083 y el 63.5. Después se sacan los promedios de la temperatura del agua, los cuales estarán en la columna marcada como Y subíndice K, que van a ser el 72.25 y el 53.83. Después seguimos con el factor apertura de malla, para el cual colocaremos sus promedios parciales en fila marcada como subíndice YJ, que van a ser el 63.5, 61.45, 56.25, 70.16, 61.66, 65.33. Y posteriormente sacaremos los promedios de las intersecciones de los tres factores que se ubican en dicha interacción, que van a ser el 72.66, el 69.33, 66.83, 77.16 y así sucesivamente. Y por último vamos a sacar el promedio general. Este se puede sacar a través del promedio de las medias en YJ o a través de la media de las medias de YK. Y nos va a dar un total de 63.05. Bueno, ya que tenemos el promedio, el siguiente paso es calcular la suma de cuadrados. Entonces, para el factor A se va a utilizar la siguiente fórmula, en donde se va a hacer una resta y el minuendo va a ser la multiplicación de B, C y N por la sumatoria de los promedios del factor A, multiplicado por y al cuadrado menos N y la sumatoria de los promedios. Y esto se va a sustituir en la fórmula y nos va a quedar igual a 13.86. Entonces para la siguiente vamos a utilizar la misma fórmula, pero esta vez nada más vamos a cambiar la sumatoria de los promedios. En vez de ser la de A, pues va a ser la de B porque estamos utilizando el factor B. Entonces sustituimos en la fórmula y nos va a dar 480.5. Para el factor C vamos a utilizar igual la misma fórmula, pero en vez de ser B o A, esta vez va a ser C. Y sustituimos en la fórmula y nos va a dar 6086.72. Después, para la interacción entre A y B, vamos a utilizar la fórmula que aparece aquí. Vamos a sustituir los datos que ya tenemos y nos va a dar igual a 788.25. Para la interacción de A y C vamos a utilizar la misma fórmula y sustituimos los datos y nos va a dar 40.86. Para la interacción BC vamos a utilizar la fórmula que está aquí. Vamos a sustituir los datos y nos va a dar igual a 56.89. Y vamos a sacar la interacción entre A, B y C. Para eso utilizamos la fórmula que también está aquí abajito. Sustituimos los datos y nos va a dar igual a 31.03. Lo siguiente que se va a hacer es que se van a sacar los totales. Y para eso se va a utilizar la fórmula que se muestra aquí. Vamos a sustituir los datos y nos va a dar un total de 8.339.78. Y por último sacamos el error, el cual se calcula por medio de la fórmula que se muestra aquí abajo y nos da un total de 841.67. Como tercer paso, calcularemos los grados de libertad de cada aspecto considerados en el diseño del experimento. Para el factor A, este se determina con el número de niveles de factor, el cual sería un grado de libertad de 2. Lo mismo haremos para el factor B y C, el cual el B tendrá un grado de libertad y C tendrá un grado de libertad. En el caso de las interacciones, estas se van a determinar con el producto de los grados de libertad de los factores con los cuales interactúan. Entonces, para la interacción AB tendremos 2 grados de libertad, el AC 2 grados de libertad y BC
un grado de libertad. En el caso cuando se tienen 3 factores, de nueva cuenta se da con el producto de los grados de libertad de los 3 factores que se interactúan. Entonces, para la interacción A, B y C tendrá 2 grados de libertad. Los totales se calculan con el número de elementos muestrales o corridas muestrales realizadas menos 1, el cual será un total de 71. Por último, los grados de libertad del error se obtienen con el producto de todos los niveles de los factores individuales y n-1, dando como resultado un valor de 60 grados de libertad. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente columna se presentan los cuadrados medios, que como sabemos son una medida de referencia que se calcula de forma sencilla. Las fórmulas vendrían siendo las mismas para el factor y las interacciones, las cuales consisten en la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y tenemos como resultado para el factor A 6.93, el factor B 480.6, el factor C 6086.72, y lo mismo será para las interacciones. Vamos a sustituir el valor de todas las variables en las fórmulas. Y para la interacción AB tendremos 394.12, la interacción AC 20.43, BC 56.89 y las interacciones A, B y C tendremos un valor de 15.51 con un error de 14.03. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la columna de los valores f-ANOVA, que como sabemos, cada factor de interacción puede rechazar o no rechazar su propia hipótesis nula. El valor f-ANOVA de cada factor de interés se calcula dividiendo su cuadrado medio correspondiente entre el cuadrado medio del error. Lo mismo como en los cuadrados medios, vamos a sustituir los valores de las variables en las fórmulas, los cuales nos dan como resultado en el factor A 0.49.39, en el factor B 34.2483, factor C 433.8380. Para las interacciones B-AB sería 28.0912, la interacción AC 1.4561, interacción BC 4.0548 y la interacción de 3 factores ABC daría un resultado de 1.1054. Siguiente diapositiva, por favor. Y así es como se presenta toda la tabla completa, y de esta forma quedan representados los valores en cuestión a suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios y valor F. Ahora, para determinar si las diferentes hipótesis nulas se pueden o no rechazar, es necesario determinar los valores críticos correspondientes para un nivel de confianza del 95%. Para ello, utilizaremos la tabla F de Fisher, correspondiente para una significancia de 0.05. Entonces tendremos 7 valores críticos por determinar, uno para cada factor. El valor de V subíndice 1 en la tabla está relacionado con los grados de libertad del factor en cuestión, y el valor de V subíndice 2 lo está con los grados de libertad del error, por lo que este último será el mismo valor para todos los valores críticos. Podemos observar en el ejemplo que el factor A y las interacciones AB, AC y ABC usarán un valor de V subíndice 1 igual a 2, por lo que el valor crítico para los 4 factores e interacciones mencionados es de 3.15. Para los factores B, C y la interacción BC se usará un valor de V subíndice 1 igual a 1, por lo que el valor crítico para estos 3 últimos factores e interacciones es de 4.00. Siguiente, por favor. Como conclusión, podemos observar que el valor crítico del factor A, la interacción AB, AC y ABC es de 3.15. Estos son mayores a los valores de f-ANOVA correspondientes, por lo que la hipótesis no se rechaza, puesto que no tienen efecto sobre la variable de respuesta. Sin embargo, la hipótesis AB sí se puede rechazar, ya que esta sí tiene efecto sobre las respuestas de salida. Para el segundo grupo de factores conformado por el factor B, C y BC, que tenían un valor crítico de 4.00,
Se determina que la hipótesis nula se puede rechazar para todos los factores e interacciones mencionados, concluyendo así que todos los factores tienen efecto sobre la respuesta de salida. Siguiente, por favor. Y así es como nosotros concluiríamos nuestra presentación de diseño factorial general. Espero haya sido de su agrado. En la siguiente diapositiva se presentan los integrantes del equipo.